Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré contigo respondiendo a esas preguntas que muy gentilmente nos han enviado. Derecho a tu Alcance es un espacio creado especialmente por Latina TV para ti a fin de que aclares esa duda sobre esa situación jurídica que te tiene preocupado, esa circunstancia que no sabes cómo responder, quizás eso que te explicaron pero que no te quedó lo suficientemente claro y que temes a dar algún paso o precisamente por el desconocimiento a lo que pudieras enfrentar, puedes ejecutar alguna acción que pudiera colocarte en una situación de riesgo desde el punto de vista jurídico. Todo eso lo resolvemos acá en Derecho a tu Alcance. Si es primera vez que nos ves, te cuento que la dinámica es bastante sencilla. Solo vas a observar la manera en la que respondemos a cada una de las 4 preguntas que nos envían, a pensar en cuál es la duda que tienes, tratar de resumirla lo más posible y enviarla a los números que estás viendo en pantalla. El día de hoy, como todas las semanas, responderemos a 4 preguntas y la primera de ellas dice de esta manera. Doctora, a mi hija le hicieron un video con inteligencia artificial en donde aparece desnuda y ahora no quiere ir al colegio. Fíjense que con el avance de la tecnología, cada vez más estamos prestos a ver cómo el mundo se encuentra cambiando, cómo efectivamente gracias a los avances tecnológicos entonces tenemos máquinas que están sustituyendo al hombre en muchos de sus ámbitos. De esa misma manera, tenemos también circunstancias que de pronto pueden aparecer como inverosímiles y que están en una pantalla. Podemos ver cómo cada vez más la tecnología entonces hace suficiente la existencia de una fotografía, por citar un ejemplo, a la cual se le da un pequeño movimiento de labios y se le atribuye un sonido mediante el cual entonces da la impresión de que la persona ha dicho o ha cantado algo. Igualmente están las inteligencias artificiales que son tendentes a la creación de paneles que dan la impresión de que está ocurriendo una situación. Yo puedo entonces con la inteligencia artificial correcta establecer la idea de que está ocurriendo de pronto un saqueo, un tsunami y puedo, así como lo han indicado en este ejemplo que nos colocan, indicar o establecer, mostrar desde el punto de vista tecnológico una imagen que haga la impresión de que una persona se encuentra desnuda o peor aún en actividades de índole sexual. El tema del respeto a la privacidad, el respeto al pudor, el tema de todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de un niño, niña o adolescente, cuya edad infiero por tratarse de que tiene entonces desde que ha visto el video un rechazo hacia acudir al colegio, es algo que debe ser respetado por sobre todas las cosas en la medida en la cual existe entonces un interés superior. Se trata de víctimas especialmente vulnerables porque no cuentan con la capacidad desde el punto de vista cognitiva, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo como ser humano por su minoridad, en cuanto a lo que es la defensa. Y más aún cuando tiene que ver con el aspecto de la reputación. Imaginemos entonces que una adolescente que está en plena formación emocional pasa por una circunstancia como esta, consistente en hacer de su reputación algo que entra en tela de juicio por encontrar unas personas, quizás producto del ocio y el manejo de estas tecnologías, algo que les pareció divertido. El punto es que, jurídicamente hablando, existen conductas que contemplan una sanción, que acarrean como toda acción una consecuencia. En el ámbito de los delitos informáticos, que a todo evento sería el aspecto jurídico penal que arropa este tipo de conducta y de comportamiento, existe la creación de lo que se denomina creación de material pornográfico. ¿Y esto es qué? Esto es evidentemente todo lo que tiene que ver con el uso y empleo de tecnologías para crear lo que da la apariencia de una información o de una circunstancia, como en este caso nos están estableciendo. Una adolescente le crean la imagen de que se encuentra desnuda y difunden esta imagen por ahí. ¿Cómo se hace? Evidentemente con el uso de las tecnologías en donde se contempla el color de piel, el peso, la estatura y las proporciones ideales de cómo se vería esta persona desnuda en aras de que aparezca en un ámbito real.
Igualmente, entonces, al difundir este tipo de material, también se está cometiendo un tipo penal autónomo. Tenemos entonces acá la presencia de dos circunstancias: la creación de contenido pornográfico y la difusión de contenido pornográfico, lo cual constituyen delitos establecidos en la Ley contra Delitos Informáticos y que contemplan una pena de prisión. Fíjense que ustedes dirán, ¿qué ocurre cuando la persona que los crea se trata de otro adolescente? Pues hemos dicho reiteradamente en varias de nuestras emisiones que a partir de los 14 años los adolescentes también responden penalmente ante la ley. Y aunque las penas no les son aplicadas con la misma rigurosidad que les son aplicadas a un adulto, sí tiene una persecución penal. ¿Qué debe hacer usted si está pasando por esto? Desde el punto de vista tecnológico existe algo que se denomina el patrullaje cibernético, y esto no es más que la traza de la línea de la búsqueda de la información electrónica mediante la cual surgió la creación de un video y comenzó a difundirse. Imagine un patrullaje en el mundo físico, pero ocurre en la web. Ocurre en este sistema de la nube mediante el cual se constata desde el punto de vista cibernético cuál fue la IP utilizada para la creación de ese contenido pornográfico, incluso cuál fue el tipo de inteligencia artificial utilizado y cuál fue el primer envío o cuál fue el primer archivo que fue enviado a los fines legales consiguientes. Imaginemos entonces que se trata de una imagen en la que su hija evidentemente salía su carita, puede ser publicada en Instagram, en Facebook, en su mismo WhatsApp, y que fue tomada de esta red social para hacer este montaje. Allí ya tenemos entonces la primera figura delictiva, que es el sabotaje, ¿ok? El uso de un material que está publicado para transformarlo y convertirlo en algo que no es correcto. En este sentido, entonces, ocurre que se lleva a cabo la elaboración de esto. Hay que ver quién es la primera persona que lo recibió, a quién se lo enviaron, y de esta manera se comienza entonces con todo lo que es la investigación. Usted debe acudir al Ministerio Público, específicamente a las fiscalías creadas con especial competencia para la protección de niños, niñas y adolescentes. En este estado hay dos, la Fiscalía 16 y la Fiscalía 20. A nivel nacional existen muchísimas fiscalías de esta competencia y que son los titulares de la investigación penal y los capacitados para aperturar esta averiguación, mediante la cual se tomarán las entrevistas correspondientes, se hará uso evidentemente de la tecnología para hacer el rastreo del cual les estoy hablando y se llevarán a cabo la práctica de todas las diligencias tendentes a la individualización de los autores o partícipes en esto. Además, cabe acotar que si esto ha sido consecuencia o ha generado que le practiquen bullying al adolescente, también existe entonces otro tipo autónomo que es justamente este. Y por esta razón, él o los responsables de esta broma de muy mal gusto, entonces serán perseguidos ante la ley y evidentemente corregidos con la rigurosidad que implica todo esto, en el ánimo de demostrar que el derecho penal es una forma de control social. Usted, papá, mamá, que me está viendo y que de pronto le concede a su hijo computadoras, equipos de celulares de alta gama con la factibilidad de tener acceso a internet y no lo supervisa, sepa que también tiene responsabilidad por la omisión de cuidado. No se vayan porque al regreso responderemos a la segunda pregunta acá en Derecho a tu Alcance. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, contestando a cada una de las interrogantes que nos han enviado, y en este momento toca responder una pregunta que en lo personal me mueve la fibra por pensar en aquellas personas que están carentes de la posibilidad de autocuidarse y que están a merced de quienes son sus familiares. Hablamos de los adultos mayores y esta pregunta dice así: ¿qué se hace en los casos de los viejitos que dejan solos en las casas y no les dan comida ni atención?
Fíjense que no es un secreto para nadie el hecho de que ahora con el tema de la diáspora de los venezolanos, cada vez más tanto hijos como nietos se ven en la necesidad de abandonar el país en búsqueda de un futuro mejor. Esto evidentemente trae como consecuencia que los adultos mayores con los cuales residían queden solos. En el mejor de los casos están en pareja, es decir, abuelito y abuelita, y entre ellos podrían medianamente cuidarse o avisar a alguna tercera persona en el caso de que ocurra algo. Pero también son muchísimos los casos de familias venezolanas en las que un solo adulto mayor queda solito allí en casa, esperando prácticamente a la buena de Dios que a su hijo o a su nieto, quien se quedó en encargarse de él, pues le vaya buena fortuna en el país al cual ha migrado, y de esta manera entonces comience a proveerle de lo necesario para su manutención. El punto es, ¿qué ocurre en ese interín hasta que la persona realmente se hace productiva en un país extranjero? Pensemos en esas personas que se van por vía terrestre, nada más atravesando el Darién. Además de toda la situación emocional que implica para los familiares que hemos pasado por esa circunstancia, que saben lo doloroso que puede ser el no tener conocimiento de qué está ocurriendo con tu familiar en ese paso tan peligroso de esa selva panameña, tiene que ver también con el punto de que no sabes, no tienes contacto con esa familiar que se está yendo. Además de esto, el dinero que se tiene que invertir para lograrlo implica que la persona que logra pasar, bien sea a Panamá o a los Estados Unidos o a cualquiera de los países que se encuentran en esta línea fronteriza, tengan que pasar por el tema de cubrir esa deuda y entonces de esa manera empezar a hacerse productivos para poder subsistir y al mismo tiempo entonces enviar dinero a través de remesas a esos abuelitos que dejaron acá. ¿Cuánto tiempo ocurre para que eso pase? ¿Cuántas son las provisiones que hay que dejarle a este abuelito o abuelita para que se valga por sí mismo? El punto es que desde lo que todos sabemos en nuestras máximas de experiencia con los adultos mayores pueden pasar cosas impredecibles. El tener un adulto mayor sin cuidado implica que en cualquier momento, precisamente producto del desgaste de su motricidad, pierda el equilibrio, se caiga, tenga una subida de tensión, haya una circunstancia relacionada con cualquier pico de su salud y que se vea comprometida. Esto es impredecible. Esto precisamente implica que al igual que ocurre con un bebé, un adulto mayor deba estar constantemente bajo vigilancia. Deba estar supervisado o por lo menos acompañado en aras de que exista una persona que tenga la capacidad de auxiliarlo o de advertir a otros. Esto es lo que lamentablemente nos coloca entonces en la postura inminente de que cualquier circunstancia de estas pueda ocurrir y que no pueda recibir la atención. Establece la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes especiales que los adultos mayores son un tema de Estado, que el Estado debe garantizar por brindar las condiciones mínimas para que los adultos mayores tengan una vejez digna. El punto es que si cada uno de nosotros establece un criterio subjetivo sobre lo que es una vejez digna, entonces podríamos establecer criterios muy disparejos. Salud mínima, acceso mínimo a la alimentación, condiciones mínimas de vivienda con luz, con agua, con un teléfono que pueda utilizar ante una emergencia. Contamos con esto en nuestro sector más desfavorecido, como son los adultos mayores. ¿Y qué pasa con esa persona responsable encargada del cuidado de ese adulto mayor? Imaginemos que no se trata de una diáspora, imaginemos que se trata entonces de familiares que decidieron hacer su vida y se fueron, no necesariamente ni siquiera del país y ni siquiera de la ciudad, sino que se fueron de la casa. ¿Qué ocurre con esos hijos, con esos nietos que a sabiendas que sus abuelos, abuelas se encuentran en esas casas, deciden sencillamente un día no visitarlos? Deciden sencillamente un día no proveerles de lo necesario para su manutención. Existe lo que se conoce como el tema de la omisión y negligencia de cuidado. Y con esto no solo nos referimos al aspecto económico, sino que nos referimos al aspecto emocional. Usted puede quizás tener a su familiar con la alacena llena,
comprarle toda la comida necesaria para que ese adulto mayor tenga lo que requiere para subsistir. Pero, ¿qué ocurre con la emocionalidad? ¿Qué ocurre con la compañía? Con esa mano que se toca, con ese abrazo que se da y ese decir, aquí estoy para ti, así como tú lo estuviste para mí en mi infancia. Todos estos aspectos implican que haya una negligencia en el cuidado de un adulto mayor y que esto lo coloque en peligro. Y por esta razón, el Estado venezolano ha sancionado la Ley para la Protección al Adulto Mayor, que contempla una responsabilidad personalísima en aquel individuo que a su vez es corresponsable en el cuidado del adulto mayor. Y algunos que me escuchan y me ven a través de este espacio dirán, bueno, pero ¿por qué yo debo encargarme del adulto si el adulto precisamente lo es un adulto? Pero es que ocurre que en lo que implica justamente el devenir de la humanidad y del crecimiento y el envejecimiento del hombre, hay un momento desde lo que es nuestro desgaste biológico natural en el cual, aún siendo adultos, aún incluso teniendo pleno uso de nuestras facultades intelectuales, no tenemos dominio de nuestra motricidad. No somos igual de ágiles como lo éramos al momento de tener la adultez temprana o el adulto joven. Y en consecuencia, el riesgo que implica que suframos algún tipo de afectación física, más la afectación emocional que viene añadida con la soledad, evidentemente debe ser castigado. Si usted sabe de un adulto mayor que se encuentra en austeras condiciones y que requiere algún tipo de atención, debe formular una denuncia por ante el Ministerio Público a fin de que se aperture la averiguación correspondiente. El fiscal general de la República ha sido bastante explícito al establecer su interés por la protección al adulto mayor y en consecuencia existen fiscalías especializadas tendentes a la protección de este grupo de personas que sinceramente son bastante vulnerables. Si usted no quiere que esta situación sea conocida, si su denuncia desea que sea desde el punto de vista un anonimato para evitar problemas con sus vecinos o con los posibles familiares de este adulto mayor, perfectamente puede hacer gala de lo que es su derecho al anonimato. Al fin y al cabo, lo que importa es que usted preste la atención debida o haga lo que está a su alcance para ayudar a esta persona que sin duda necesita que alguien le tienda la mano en virtud de que quienes están llamados a hacerlo no lo hicieron. Son muchísimas las circunstancias que pueden rodear cada hecho. No podemos decir que todas las personas que están en condición de abandono en materia de adultos mayores es por una intención maligna del familiar. A veces quizás el propio familiar pudo haber padecido una circunstancia peor en el país al cual ha emigrado o se encuentra en otra circunstancia económica completamente desfavorable. Pero el punto es que sí es necesario que se analice cada una de estas conductas y cada una de estas circunstancias que han dado lugar a establecer o a colocar a ese adulto mayor en esa condición de riesgo en aras de evitar que se perpetúe. Y si en el peor de los casos no puede ser atendido, entonces debería ser trasladado a un centro de atención geriátrica en la cual el Estado venezolano debe velar porque se le dé el tratamiento correcto. Al regreso responderemos a la tercera pregunta acá en Derecho a tu Alcance. No te vayas. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance respondiendo a las preguntas que nos han enviado y que tienen que ver con esa cotidianidad que de pronto se transforma hacia el mundo jurídico. Esta pregunta en particular está relacionada con los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y me llama poderosamente la atención porque viene de una profesional que ha solicitado evidentemente que ocultemos su identidad, pero que expone lo siguiente. Ella indica que su jefe le insinúa cosas sexuales, pero no quiere perder su trabajo y evidentemente nos pregunta qué puede hacer. Fíjense que todo lo que tiene que ver con el ámbito de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia implica también o abarca
todo lo relacionado con los derechos a la libertad sexual. La libertad sexual no es más que el derecho que tiene toda mujer de escoger libremente con quién tener un intercambio de relaciones sexuales o con quién hacer una vida amorosa. Y esto es así porque no podemos establecer relaciones de subordinación para supeditar que ocurra una circunstancia amorosa o de tipo sexual en un ambiente laboral. Nada más peligroso que esto. De hecho, se estila que muchísimas empresas establezcan como acto prohibitivo que hayan relaciones interpersonales entre sus trabajadores por aquello de apuntar hacia la efectividad personal. Pero, ¿qué ocurre entonces si es justamente el patrono el que está acosando a una de sus trabajadoras? Este caso es muy polémico en la medida en la cual evidentemente se enfrentan dos circunstancias bien particulares. Por un lado, el derecho que usted como mujer tiene a que se le respete su indemnidad sexual, que se le respete esa privacidad, ese pudor y esa condición suya de tener la capacidad de escoger. Y por el otro, que no es un secreto para nosotros, está esa necesidad económica que usted tiene de mantener su trabajo. De hecho, nos pusimos en contacto con esta persona y ella nos decía que al trabajar para una empresa, que es una empresa grande, tiene miedo de perder los beneficios laborales, pero al mismo tiempo sabe y es de su conocimiento que otras personas han pasado por esta situación. Fíjense que esto es tan delicado porque siempre la primera persona, la valiente, que da la cara, es la que lleva la primera consecuencia. ¿Por qué? Porque evidentemente esto será supeditado a una investigación por recursos humanos. Si usted se encuentra en una condición de contratación temporal, probablemente rescindan de su contrato y se establezcan ciertas condiciones allí que para usted van a establecer una presión. Sin embargo, si usted formula la denuncia por el acoso sexual de tipo laboral y se apertura una averiguación penal en la cual, con la existencia de las pruebas necesarias, usted demuestre la conducta reprochable de este ciudadano, usted puede ser un ejemplo para las demás personas que están pasando por eso. ¿Y qué mejor sería que, además de ser un ejemplo para estas personas que están en la misma circunstancia que usted, sea al mismo tiempo una especie de heroína para extraer de ese círculo social a ese patrono que comete esa conducta? ¿Acaso las personas que están por arriba de esta persona que la está acosando a usted saben que él está cometiendo esa conducta? Yo me atrevo a decir que no. Si me imagino siendo dueña de una empresa nacional a la cual debo establecerle una reputación y debo garantizar un rendimiento, no me convendría que uno de mis gerentes de plantas regionales se encuentre con esta conducta. El punto es, ¿qué hacer? Cuando acuden a nosotros con esas interrogantes, nos sentimos con mayor responsabilidad al momento de hacer este programa, porque más allá de escuchar sus inquietudes, queremos generarles una solución. Y en este caso, según la naturaleza del acoso, podemos establecer una serie de pruebas preconstituidas que te pueden ayudar a establecer lo necesario para enfrentar con las armas correctas esta situación por la que estás atravesando. En primer lugar, si el acoso consiste en un acoso desde el punto de vista telefónico, qué bonita estás hoy, qué bien te queda esa falda, me gustaría salir contigo, todo esto deja una traza, todo esto se puede constatar. La invitación es a lograr que se capte una prueba de algún tipo. ¿Por qué? Porque si solamente se trata de un dicho, de un guiño de ojo, de una insinuación que quizás pueda tener un doble sentido, pero que no presencie más nadie y que no hayan cámaras cercanas, entonces se va a tratar o se va a manejar como una especie de careo, tu palabra contra la de tu jefe, y evidentemente existirá allí lo que es la desventaja del débil jurídico. Pero si logramos preconstituir pruebas, es decir, contarle de repente a una persona de confianza lo que estás pasando para que esta persona sea a su vez testigo presencial de ciertos comportamientos. Recordemos que nuestros compañeros de trabajo están ahí y en la mayoría de los casos se convierten hasta parte de nuestra familia, ¿por qué no decirlo? Porque pasamos tantas horas en el trabajo que las personas con las cuales trabajamos y compartimos pecho a pecho, pues evidentemente forman a ser parte de nuestro círculo social más cercano.
Quizás el encontrar una persona en quien confiar, a la cual se le diga de estas conductas como para que esté pendiente y pueda servir de testigo, evidentemente que se atreva a hacerlo, puede ayudar. Igualmente, las insinuaciones deben ser explícitas. En materia de acoso sexual, en el punto de vista laboral, deben ser insinuaciones explícitas. No pueden ser circunstancias que puedan ser malinterpretadas porque siempre el agresor sexual va a escudarse en eso. El punto es propiciar una especie de anzuelo para que el pez caiga. Y con esto quiero decir que se trata de que al mostrar esta persona el interés en usted, entonces puede generar usted ciertas condiciones que hagan que este individuo, en su afán de tener algún contacto sexual con su persona, se olvide de sus deberes, en cierta forma pierda la noción justamente de lo que tienen que ser las potestades de su cargo y el ejercicio de sus funciones y caiga en la trampa, que en este caso sería su puente jurídico de salvación. De esta manera procedería entonces usted, asistida por la razón y por el derecho, como en este caso lo está, a formular la denuncia correspondiente, en este caso por las fiscalías con competencia en protección a los derechos de las mujeres, una vida libre de violencia, a indicar todas y cada una de las circunstancias por las que ha atravesado. ¿Qué va a ocurrir? Que al momento de formular la denuncia se aperturará entonces la averiguación correspondiente, se le tomará una entrevista ampliada en la cual usted dará los pormenores específicos de cada una de las circunstancias incómodas por las que ha atravesado, se practicarán inspecciones en el lugar de los hechos, se entrevistarán a los posibles testigos que tengan conocimiento de estos, se practicará una valoración psicológica forense en aras de determinar dos cosas supremamente importantes. En primer lugar, la coherencia de su verbatim como víctima, es decir, el psicólogo analizará aspectos de su lenguaje corporal y de su narración que son tendentes a verificar si está usted mintiendo o está usted dentro de lo correcto, es decir, hay coherencia en ese verbo, y además se practicará todo lo que es la valoración de la posible afectación emocional que se genere en usted producto de toda esta circunstancia por la que está atravesando. Si adicionalmente a esto le añadimos pruebas desde el punto de vista tecnológico en donde se evidencie que hay este tipo de contacto, este tipo de insinuaciones, entonces, bingo, usted tendrá una serie de elementos a su favor que cual rompecabezas van a encajar todos y van a dar con el criterio de responsabilidad de este autor de este hecho reprochable. En esta medida, entonces, sentirá usted que sí valió la pena dar el paso adelante y solicitar que se aperture esta averiguación por estas circunstancias que a todo evento no pueden ocurrir en un lugar de trabajo. Al regreso responderemos a la cuarta y última pregunta acá en Derecho a tu Alcance. No te vayas. Estamos de vuelta acá en Derecho a tu Alcance y ha llegado el momento de responder a nuestra última pregunta de esta semana y está relacionada con la materialización de los contratos. Actualmente existen muchísimas personas que justamente con ocasión a la orientación, a lo que observan en internet, a la información que tienen en cuanto a lo que es la manera de perfeccionar los contratos, se sienten capaces de llevar a cabo obligaciones desde el punto de vista contractual sin un abogado, pero pueden incurrir en algunos riesgos si no tienen la ilustración y la orientación correspondiente. Fíjense lo que nos preguntan y ya verán por qué hago esta salvación. Dice lo siguiente: doctora, ¿cómo puedo hacer un contrato de arrendamiento privado que tenga validez si no tengo dinero para un abogado? A mí me encanta que cada vez más los individuos se sientan en ese ánimo de autosuficiencia y de decir yo puedo hacerlo. Desde el punto de vista jurídico existe evidentemente las manifestaciones de voluntad y todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de los contratos como un acto volitivo en donde básicamente se tiene que plasmar
la intención, la capacidad, el objeto y la contraprestación. Esos serían, a mi modo de ver, los 4 componentes de todo contrato en aras de que el mismo sea reputado válido. Algunos contratos tienen unas especificaciones mayores, protegemos desde el punto de vista jurídico a nuestro cliente, pero básicamente si usted quiere establecer su voluntad de alquilar un inmueble, su capacidad para alquilarlo, es decir, su condición de propietario o apoderado del propietario para poder disponer de ese inmueble, la descripción del inmueble que tiene justamente que ser descrito y el ánimo de lucro que esto implica, entonces usted ya tendría lo mínimo para poder ir haciendo un contrato. Usted debe establecer en la manifestación de la voluntad que ese inmueble se encuentra entonces libre de cualquier vicio. ¿Y con vicio a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que usted debe estar entregando un bien que sea habitable. ¿Por qué? Porque en caso contrario, entonces usted estaría afectando el consentimiento. Hay un vicio en el consentimiento de la persona que va a alquilar ese inmueble. Además de ello, debe establecer necesariamente una duración de ese contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque a veces las personas solamente indican que, bueno, se establece el canon, que al fin y al cabo es lo que les importa, pero no establecen cuánto tiempo va a durar el contrato. Además de ello, debe establecer en qué condiciones va a ser pagado. Si va a ser pagado los primeros 5 días de cada mes, si va a ser pagado por 3 cuotas, si va a ser pagado en divisas o será pagado en bolívares. Y adicionalmente, debe incluir por qué motivos se interrumpiría o se rescindiría, como decimos los abogados, ese contrato. Es decir, aquellas causas que hacen que el contrato no tenga validez. Todo esto debe tener una redacción clara, precisa, concisa, en la cual sin caer en redundancias, sin caer en errores que puedan tergiversarse en interpretaciones y evidentemente siendo de la manera más explícita posible, usted entonces podrá disponer de ese bien. Que si es válido o no es válido que 2 personas sin ser abogados hagan un contrato y lo firmen, desde el punto de vista jurídico lo es. El punto acá tiene que ver con esas fallas en la redacción y esas circunstancias que van a colocar en riesgo a cualquiera de los intervinientes de este contrato. Imaginemos que usted está haciendo un contrato con una persona que es casada. Y como usted no es abogado, usted no sabe que en esa redacción usted tiene que colocar que el cónyuge de esa persona también acepta ese contrato. Si usted no lo hace, entonces el contrato puede ser anulado. Imaginemos que usted está haciendo un contrato con una persona que no es civilmente hábil. ¿Qué significa eso? Que tiene algún tipo de interdicción, que está supeditada por cualquier condición médica que usted desconoce. Y usted entonces entrega una cantidad de dinero a una persona que no tiene capacidad jurídica porque no es civilmente hábil. Entonces usted está en un riesgo jurídico. Imaginemos que en esa redacción de ese contrato usted olvidó colocar qué pasaría en el caso de que no haya un pago, supongamos por 2 meses consecutivos. Usted se coloca en riesgo. ¿Qué pasaría en los casos de que la persona subarriende ese inmueble? ¿Se le permite o no se le permite? Porque si el contrato no dice nada, la persona que está allí como arrendatario podría creer que sí lo puede hacer. Y es esa la razón por la cual los abogados estamos con la intención de aclarar estas dudas. Si usted me indica que lamentablemente no puede hacerse de un abogado para cancelar sus honorarios, sepa que en el Colegio de Abogados existen abogados ad honorem que pueden hacer la revisión de su contrato. En el 5º piso del edificio nacional también existen defensores públicos que pueden darle una asesoría en cuanto a la manera en la cual usted está llevando a cabo esto. Y también, porque no lo voy a negar, existe la posibilidad de que usted acceda a las redes, a internet y verifique algunos modelos de contrato que le pueden servir de guía. Por antonomasia, la existencia, el aval de la firma de un abogado, es decir, ese visado que se coloca en la parte superior izquierda de todos los contratos, es una garantía de que los derechos de ambas partes involucradas están respetados. Los abogados estamos para eso. Lo que queremos hacer es
de cada decisión, de cada acto volitivo obligacional, se generen condiciones de equidad mediante las cuales cada uno de los intervinientes pueda sentirse tranquilo y satisfecho de que lo que se está diciendo ahí les protege en caso de cualquier duda, de cualquier incertidumbre o de cualquier incumplimiento. Si de plano usted me indica que desea hacerlo sin el ánimo de un abogado, entonces tenga en cuenta estos elementos para que sea protegido. Mi consejo final siempre está relacionado con el hecho de que nosotros acá, en este canal, estamos con el verdadero ánimo de asistirle y apoyarle. Y si ese contrato ya está redactado, pásemelo. Puede pasarme una foto, puede traerlo por acá al canal, como han hecho últimamente, trayendo algunas cartas y algunas cuestiones escritas, lo cual también agradezco, y haga lo necesario para que un profesional del derecho le eche un ojito a eso. Sabemos que toda consulta genera honorarios, pero acá en Latina TV recuerda que el derecho está a tu alcance. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos respondiendo a esas interrogantes que tienes y para que recuerdes que estamos aquí con la intención de que accedas a la justicia sin que tengas que quedarte sin un céntimo. Hasta luego.